Hermanos, buenos días, una vez más, que la paz del Señor esté en sus vidas. Damos gracias al Señor por permitir una semana más el estar con ustedes para poder compartir esta enseñanza precisa que el Señor tiene para nuestras vidas día a día. Él nos está instruyendo en su palabra, nos está fortaleciendo cada vez más, y esto es un motivo de poder ser agradecidos con nuestro Señor. Entonces quisiera que en esta oportunidad pudiéramos tener un momento de oración para comenzar este devocional que, como ya ustedes saben y las personas que nos ven, lo hacemos todos los domingos en la mañana a esta misma hora. Vamos a tener este tiempo de oración, hermanos. Inclinen allí su rostro y podamos orar a nuestro Padre Celestial. Señor, Dios bueno y maravilloso eres tú, soberano Padre. Te damos gracias en esta mañana por un día más que nos das de vida. Gracias porque es un privilegio servirte, Señor. Gracias porque te podemos conocer. Gracias porque estamos una vez más aquí en este lugar llevando tu palabra, Señor. Queremos que en esta mañana podamos ser usados por ti como ese instrumento en tus manos. Padre, danos esa sabiduría que siempre necesitamos para poder discernir y para poder llevar, Señor, a cabo la buena noticia de Jesucristo. Señor, oramos por bendición. Bendices, Padre mío, a cada uno de los que están escuchando y viendo, Señor, este devocional. Bendícelos, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesucristo por este momento, oh Dios, por esta mañana. Amén. Entonces, hermanos, quisiera que ustedes pudieran buscar en sus Biblias. En la mañana de hoy vamos a tener una meditación muy gratificante y sé que va a ser de fortaleza para nosotros, para que día a día vamos nosotros creciendo espiritualmente. Y vamos a buscar en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y quisiera que pudiéramos leer el verso 3, pero solamente la parte A. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, parte A dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hablar hoy en esta mañana? Necesitamos terminar o completar la obra de Dios. Muchas veces nosotros comenzamos con algo, pero no la terminamos. Entonces, este es un tiempo para que en nuestras vidas nosotros podamos pensar, meditar y guardarlo en nuestras vidas, el terminar la obra de Dios, el completar, porque la va a terminar. Completemos lo que en un momento comenzamos. Entonces, mis hermanos, este versículo que nos enseña aquí el apóstol Pablo dice que hay un Dios de paz y debemos de santificarnos por completo. Y en la mañana de hoy vamos a tocar tres aspectos en nuestras vidas que nos van a llevar a cómo nosotros debemos de santificarnos por completo. Entonces, en nuestras vidas, en el primer paso que debemos de dar, la primera decisión que nosotros debemos de dar es que debemos de formar o desarrollar una identidad. Y cada uno de nosotros tenemos una identidad. Y siempre toco este tema en algunos aspectos toco el tema de la identidad. Cuando ustedes tienen su DNI, en este caso nosotros tenemos nuestra cédula, y es un requisito que muchas veces nos piden para hacer cualquier trámite. Pero nosotros también tenemos una identidad. Recuerden que antes de que nosotros nacemos físicamente, nuestros padres escogen un nombre, ¿verdad? Bien sea si es niño o si es niña. También comienzan a comprar ropa de acuerdo al color, si es niño o es niña. También buscan cómo sus padres lo van a identificar. Tienen una partida de nacimiento y allí va registrado el nombre del padre, el nombre de la madre, la hora que nació, el nombre que le van a colocar al bebé y toda esta serie de cosas
que tenemos como identidad. Antes de que nacemos, ya como lo dije, los padres buscan un nombre. Incluso hay otros que en el mismo momento, ¿cómo se va a llamar? Y todavía no saben cómo es el nombre de esa criatura. Pero ya tienen en mente algo que darle a ese nuevo ser que ha de venir aquí al mundo. Entonces, una de las cosas o las primeras cosas que nosotros nos debemos de identificar es que necesitamos una identidad, y ya mi vida tiene una identidad. Ahora, ¿tu vida tiene una identidad? Sí, tiene una identidad. Pero si estás en Cristo Jesús, estamos hablando ya en términos espirituales. Tenemos una identidad con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros nos vamos haciendo memoria un poco en la vida de Moisés, recordamos que Moisés, cuando él nace, los que están allí mandan a matar. Ya muchos conocemos la historia de Moisés, para no hacer mención de tanto. Su mamá lo lleva a las aguas porque habían mandado a matar a todos los varones, lo manda a las aguas. Su mamá, en calidad de nodriza, lo cría. Entonces, ¿qué hace esta madre? Esta madre lo enseña. ¿Qué le enseña la mamá de Moisés, siendo la nodriza, a Moisés? ¿Qué le enseña? Le enseña quién es su Dios, quién es su pueblo, quiénes eran sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, y todas estas enseñanzas que Moisés recibió desde pequeño para poder identificarse, con su pueblo. Entonces, cuando ya él era joven, en calidad de joven, también lo llevan al palacio de los egipcios, y allí le muestra quiénes eran los dioses egipcios, cómo era la cultura de los egipcios, qué era lo que hacían los egipcios, entonces a quiénes adoraban los egipcios. Entonces, de esta manera Moisés tuvo una identidad aún mucho más importante, o que él decidió tener una identidad mucho mejor. ¿Por qué? Porque él decidió identificarse con el pueblo hebreo, con los israelitas. Entonces, de esta manera, para él la enseñanza de su madre tuvo mucho más valor que la que les habían enseñado cuando él estaba en la cultura egipcia, criándose en el palacio de los egipcios. Entonces, esto es una de las cosas que Moisés hizo. Entonces, si nos vamos un momento, vamos a buscar en el libro de los Hebreos, en el libro de los Hechos, vamos a leer el capítulo 7. En Hechos capítulo 7. Y vamos a leer el 20 y el 21. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, ¿qué dice aquí el libro de los Hechos? Leímos desde el 20 al 22. Dice que Moisés fue enseñado, ¿verdad? ¿Por quién? Por los egipcios. Pero también fue poderoso en sabiduría, y fue enseñado de esta manera. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos lleva a nosotros a poder tener una identidad como la tuvo Moisés? ¿Qué nos lleva a nosotros eso? De que nosotros debemos de identificarnos también con el Señor Jesucristo. Hemos podido hacer una decisión, y la decisión es seguir a Cristo, aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y fue lo que Moisés hizo. Moisés prefirió identificarse con su pueblo antes que adorar a los dioses a quienes los egipcios adoraban. Y por tal razón, Moisés tuvo un propósito en su vida, que es el último paso que vamos a nosotros poder ver. Entonces, es nuestra identidad que nos hace a nosotros ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes
¿quién soy yo? ¿Quién eres tú en Jesús? ¿Quién eres tú? Vamos a ver algunos puntos. Uno es que somos hijos de Dios. Eso es una identidad para nosotros. Somos hijos de Dios. ¿Qué somos también? Somos herederos. ¿De qué somos herederos? De la gloria de Dios. Otra identidad que nos define a nosotros como cristianos es que somos templo de Dios. Esa es otra identidad. Otra identidad es que somos miembros de la familia de Dios. Otra identidad, que somos sellados con el Espíritu Santo. Otra identidad que yo tengo y que ustedes también tienen, somos perdonados. Dios nos perdona. Y una de las favoritas, podría decir, que me encanta, es que soy escuchado y favorecido por Dios. Esa es otra identidad que tenemos. El Señor nos escucha y siempre está ese favor. Otra identidad es que Cristo vive en nosotros. Ahora ya sabes qué identidad tienes tú. ¿Habías escuchado alguna vez todas estas identidades? Eres perdonado, eres hijo de Dios, eres favorecido y escuchado por el Señor, eres miembro de una familia de Dios, eres heredero del reino de los cielos, eres templo del Espíritu Santo. ¿Puedes imaginarte todas estas identidades que el Señor te regala en esta mañana? Entonces esto es para ti. Ahora, la segunda cosa que debemos de cumplir para nosotros poder hacer la obra de Dios que sea completa. Esa segunda obra es que nosotros cultivemos los valores espirituales. Recordamos en la vida de Moisés. Vámonos otra vez, vámonos al libro de los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 25 y 26. Hebreos 11, 25 y 26 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, ¿qué hizo Moisés en estas definiciones que se mencionan? Ahí vemos el valor que cultivó Moisés allí. ¿Cuál fue ese valor? Él prefirió el maltrato de Cristo, el vituperio de Cristo, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y vemos toda esta lista aquí que mencionamos en estos versículos, ¿verdad? Entonces allí Moisés tuvo convicción de valores. Y es lo que nosotros hoy en día necesitamos. Convicción de valores. Necesitamos comprender que el amor es lo más importante en nuestras vidas. Es el amor que nos lleva a nosotros a poder identificarnos también como cristianos. Eso es una de las cosas que también necesitamos nosotros entender en los valores, que la obediencia es mejor que los sacrificios y muchas otras cosas, que 1000 arroyos de aceite, ¿verdad? Es mejor obedecer. Estamos viendo aquí la identificación. Estamos viendo aquí los valores, la convicción que tuvo Moisés. Pero es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor la gratitud en la norma de vida que la queja. Es mejor agradecer que estar quejándonos. Eso es una de las cosas que nosotros debemos de aprender en los valores espirituales. Es mejor la santidad y la pureza que los bienes preciosos, que estos son insustituibles. Estos no se sustituyen por nada del mundo. Es mejor tener una santidad y ser puros delante del Señor. Es mejor agradarle a Dios que llevar una vida sin fruto. Es mejor buscar la manera de cómo agradar a Dios. Es mejor llevar una vida con frutos. Que podamos nosotros en nuestra vida espiritual llevar frutos, dar pasos de fe, de arrepentimiento. Que podamos nosotros ir siempre en busca de ese perdón de Dios. Es mejor llevar y hacer la voluntad de Dios
porque eso es ideal para nosotros. Ese es uno de los valores que nosotros debemos de aprender día a día. Otro de los valores que nosotros necesitamos saber es que tenemos que ser sabios y también ser diligentes. Ese es un valor que nosotros debemos de adoptar para nosotros. También otro valor que nosotros podemos ser es ser mansos y humildes de corazón. ¿Quién era el hombre más manso? Moisés. Allí encontramos que era considerado el hombre más manso. ¿Quién era el hombre humilde? Jesucristo. Y nosotros tenemos que también practicar esto en nuestras vidas. Entonces, la importancia, uno de los valores fundamentales para nosotros es que tenemos que saber que es importante tener paciencia y estar en paz con todas las personas. Tener paciencia, tener esa mansedumbre, esa templanza. Otro de los valores que nosotros debemos de adoptar es que mejor es sufrir, pero en las cosas o en las causas del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a tener un gran galardón. Entonces, esta segunda cosa, mis hermanos, que nosotros debemos de aprender para poder ser completos y completar la obra de Dios, es que tenemos que ser, debemos de tener una identidad en Jesucristo. Debemos de practicar y cultivar los valores espirituales. Y la tercera cosa es que debemos de entender para qué Dios me llamó. Esto podría decir entender el llamado de Dios. Dios nos ha podido hacer un llamado a nosotros. Así como Dios le hizo un llamado a Moisés. Por eso es que Moisés se había identificado, ¿recuerdan cuando él defendió a estos dos egipcios que se estaban peleando allí? ¿Qué hizo Moisés? Los separó. Entonces Moisés se identificó con los egipcios, pero allí Moisés después tuvo una serie de problemas y tuvo que marcharse de ese lugar por el desierto allí, y dura él 40 años pastoreando ovejas hasta que llega Dios y lo llama en medio de la zarza. Y después Moisés entendió en ese momento por qué él no murió en las aguas, por qué pasó por todo lo que pasó en el pueblo, en el palacio de los egipcios, y él tuvo que marcharse. Allí en ese momento entonces Moisés entiende que Dios lo había llamado para algo. Entonces quisiera que pudiéramos leer el capítulo 11 ahí mismo de los Hebreos, versículo 27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces Moisés tenía allí y mantuvo su fe en el Señor, ya que su madre lo había enseñado en las cosas del Dios viviente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y por eso él se mantuvo firme en lo que había creído, se marcha y luego entiende que Dios ya lo llama para poder liberar al pueblo de Israel para un propósito. Ahora tú y yo tenemos un llamado. Dios nos llama, nos ha podido llamar a ser salvos, pero no nos debemos de quedar con eso. Tenemos que seguir, avanzar. ¿Para qué Dios me llamó? Ya mi salvación está segura, pero debo de completar ese llamado que Dios me ha podido hacer. Y quisiera que pudiéramos volver una vez más al libro de los Hechos, capítulo 7. Vámonos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 7. Vamos a leer el verso 37 y 38. 37 y 38 dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Había prometido profetas. Moisés llega, se levanta, liberta al pueblo de Israel y está allí hablando, porque él había sido llamado por Dios para poder llevar un mensaje, para poder sacarlos de la esclavitud, para poder llevarlos a la tierra de Canaán. Y entonces allí Moisés cumple con ese llamado que Dios le está haciendo, y una vez más nos ratifica que nosotros tenemos un llamado que Dios nos ha podido dar a cada uno de nosotros. Y estas tres cosas debemos de meditarlas siempre en nuestro corazón. Tenemos una identidad, tenemos que practicar los valores espirituales y tenemos que obedecer
al llamado de Dios. Ahora, ¿para qué Dios nos ha llamado? Para que seamos partícipes en la iglesia, para que seamos miembros de la familia de Dios. Estamos llamados a adorar a nuestro Señor, estamos llamados a ser amigos de Dios, estamos llamados a ser visitadores, estamos llamados a hacer evangelismo, estamos llamados a ser misioneros, estamos llamados a ser maestros, predicadores y otras cosas que también podemos cumplir en el llamado del Señor. Ahora, ¿qué llamado te ha hecho Dios a ti hoy en esta mañana? ¿Qué llamado te ha venido haciendo Dios que no has podido entender tú? Quisiera que tú pudieras ir a Cristo y pudieras presentarte delante de Él, decirle: Señor, tú me has llamado para algo. Quisiera que pudieras hacerme entender para qué me estás llamando, a ese llamado específico por el cual nosotros tenemos que obedecer. Y es mejor, como lo dije hace un momento, en los valores espirituales, ¿verdad? Es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor mantener la santidad, la pureza. Es mejor estar en los planes del Señor, obedecer la voluntad de Dios. Ahora, mis hermanos, esto es una de las cosas que nosotros debemos de practicar día a día y mantener una firmeza en quien hemos creído y que tenemos nosotros una identidad. Y esto también lo podemos enseñar a aquellos nuevos creyentes, aquellos que hoy en día han entregado su vida a Cristo y que nunca han sabido que tienen una identidad cuando han aceptado al Señor Jesucristo. Y puedes tú disfrutar de estos beneficios. Disfruta de los beneficios que te está dando el Señor, que te regala el Señor. Tienes esa identidad con el Salvador, con el dador de vida, con el dador de esperanza, con el dador de confianza. Eso es lo que hoy en día ustedes y yo necesitamos aferrarnos cada día más y más para vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Y por eso había comenzado con ese versículo, ¿verdad? De 1 Tesalonicenses 5:23. Debemos de completar eso que hemos comenzado, no quedarnos solamente con el regalo de la salvación. Completemos lo demás, mantener los valores espirituales y entender el llamado de Dios. Entonces, mis hermanos, que Dios pueda ayudarnos en esta mañana, nos pueda seguir dando de su palabra, nos pueda seguir mostrando que en Jesucristo realmente tenemos esa identidad y eso nos identifica como sus hijos, de que tenemos esperanza y que pase lo que pase, estaremos firmes en la roca y nada nos podrá mover nada nos podrá mover si estamos fundamentados en la roca que es Jesús. Y quisiera que en esta mañana pudiéramos orar, hermanos, para que no solamente aquel que me está escuchando pudiera entender este llamado, sino a todas aquellas personas que están en las congregaciones y que nunca han hecho nada por Jesús, puedan entender que el Señor les ha llamado y que tu vida y que la vida de cada creyente tiene un propósito aquí en la tierra. Moisés había entendido ese llamado. ¿Por qué lo entendió? Porque él se dio cuenta de que su madre lo había criado y que había sido sacado de las aguas. Y eso es lo que significa Moisés, ¿verdad? Sacado de las aguas. Entonces, de esta manera, identifiquémonos con la vida de Moisés en este aspecto, de que reflexionemos y podamos decir: mira, Señor, de todo lo que tú me sacaste y hoy me tienes aquí con un propósito para poder entender a qué tú me has llamado, para qué yo debo de tener una identidad en mi vida. Entonces, hermanos, una vez más les digo, podemos orar. Oren allí donde usted está, hable con el Señor, preséntesele al Señor y dígale con un corazón sincero para qué Dios te está llamando. Oremos. Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia una vez más en esta mañana, dándote las gracias, Padre Santo, por el momento que tú nos das de poder aprender de ti, y que estos tres puntos, Señor Dios, tenemos que meditarlo para poder, Señor, crecer espiritualmente, Padre Celestial. Ayuda, Señor Dios, a aquellas personas, a aquellos hermanos, a aquellos creyentes que se han encontrado, Señor Dios, durante muchísimos años en una congregación y nunca, Señor, los han tomado en cuenta. Nunca, Señor Dios, han podido hacer algo por el reino de los cielos. Nunca han podido hacer algo por Jesús. Quisiera que tú los motivaras en la mañana de hoy, que tu Espíritu Santo hable a sus vidas, que
que puedan entender, Padre Santo, que nosotros hemos sido llamados con un propósito, oh Dios, que tú nos escogiste antes de la fundación del mundo, que tú nos amaste, oh Dios, y que tú, Señor, nos salvaste a través de la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, quien fue, Señor Dios, derramada para perdón de nuestros pecados. Señor, mi Padre, te damos muchísimas gracias pues en esta mañana por este privilegio, Señor Dios, que tú nos das de poder servirte, que mejor es obedecer, que mejor es cumplir tu voluntad, que mejor, Señor Dios, es mantenernos santos y mantener la pureza, mantener la transparencia, mantener la gratitud, oh Dios mío. Oramos, Señor Dios, para que no se nos olvide que tenemos una identidad en Jesucristo. Ahora, Señor, quiero dejar en tus manos a cada congregación que hoy en la mañana se reúne para así dar la escuela dominical, para así, Señor, a través de las redes puedan seguir predicando tu palabra, porque es un llamado de parte de ti hacia nosotros. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esto es para la congregación, hermanos, que hemos sido llamados. Y yo sé que de repente hay gente que nunca han podido dar un paso de fe, un paso de decidir por Jesucristo. Y lo puedes hacer también. No tapes tus oídos y no le des la espalda al Señor cuando Él te está llamando, que tú puedas ser su hijo o su hija. Y tú también puedes identificarte, tú también puedes tener una identidad. Y esa identidad la puedes obtener y puedes disfrutar de ese beneficio cuando tú decides seguir al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Salvador de tu vida, al que dio la vida en una cruz por ti y por mí y por la humanidad. Y eso, querido amigo que nos escuchan, ¿pudieras tú hacer una decisión por Jesucristo? ¿Te gustaría a ti poder tener una identidad? ¿Te gustaría a ti poder practicar los valores espirituales y poder entender que Dios te ha llamado con un propósito? Pudieras orar conmigo allí. Si quieres hacerlo en voz alta lo puedes hacer, si quieres hacerlo con tus propias palabras lo puedes hacer, pero a mí me gustaría orar por ti para que el Señor y Dios te pueda ayudar y tú puedas cumplir con lo que Dios te está mandando a que puedas hacer. Así que puedes orar. Señor, Dios Padre, me presento ante ti, primeramente pidiéndote perdón por mis fallas, por mis errores, por mis pecados. Señor, quisiera que poder obtener una identidad contigo y poder disfrutar de lo que acabo de escuchar. Ser heredero, ser tu hijo, tener el Espíritu Santo, y quisiera que tú, oh Dios, me sellaras con tu Espíritu y poder ser parte de la familia de Dios. Señor, quisiera que me perdonaras, reconozco mis pecados y que tú puedas inscribir mi nombre en el libro de la vida y poder, Señor, tener una identidad contigo. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que, hermanos, amigos que nos están escuchando y viendo, que el Señor Dios les pueda bendecir en la mañana de hoy, y felicitamos a aquellos hermanos que el viernes estuvieron celebrando pues el Día del Trabajador, y indiferentemente que estén en sus hogares, pero pueden allí recordar que era un día de poder, quizás no celebrar, pero recordar que hubo un momento de reunión allí, que usted también y yo podemos ser trabajadores, pero en el reino de los cielos, y lo podemos ser y lo somos, porque estamos aún sirviendo a aquel que nos llamó. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga en la mañana de hoy, esperando poder volverles a ver, y no sabemos cuándo, pero tenemos fe en el Señor de que algún momento podamos nosotros una vez más palparnos, vernos, tocarnos y seguir compartiendo de las grandezas de nuestro Salvador. Hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Les amamos, les enviamos fuertes abrazos, saludos, bendiciones,
y que el Señor siga ayudándoles y fortaleciéndoles en todas estas situaciones y poder entender que Dios tiene un propósito para ustedes y para todos nosotros. Así que Dios me les bendiga. Saludos desde acá, desde nuestro hogar. Mi esposa, mi hermano del mundo les envían también saludos. Y recordemos, para finalizar, que tenemos un trabajo muy grande y es orar por las misiones. Recordemos orar por nuestros hermanos misioneros y esperando que en la noche una vez más nos podamos volver a ver. Que el Señor me les bendiga, hermanos, hasta la noche.